Hola, Dios te bendiga. Hacía tiempito no grabamos un video, nos cogemos como que unas vacaciones eh, no planificadas. Y la vez anterior estamos viendo las mentiras más comunes que hay en nuestra sociedad, que son mentiras demoníacas y que la gente repite muchas veces sin reflexionar de boca en boca y que nos hacen muchas veces perder la esperanza, tener un concepto equivocado sobre nuestra fe, tener un concepto equivocado sobre la vida, la realidad, y nos alejan de Dios últimamente. Así que vamos a continuar, ¿okay? Vamos por la mentira número 3 y comenzamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre Celestial, como siempre, que nos derrame, Señor, tu gracia sobre nosotros, que derrame tu Santo Espíritu, que nos capacite, mi amado Señor, para poder meditar y comprender tu palabra, tu verdad, tu amor, tu ternura y tu voluntad firme de salvarnos si tan solo cooperamos, Señor. Quédate con nosotros, dulce Padre, y que todo aquel que escuche este video pueda, Señor, sentir que tú le estás hablando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un pequeño ruido por ahí es que estamos en el río y el río pues hace un chorrito de agua. Espero que nadie le den ganas de ir al baño. Anyway, una de las cosas más comunes que la gente dice, ¿para qué yo voy a leer la Biblia si yo no soy un especialista, yo no la entiendo, yo la leo y para mí eso es mucho revolú que yo no comprendo, así que ¿para qué la voy a leer? Nadie te ha dicho a ti que tú tienes que ser un teólogo, nadie te ha dicho a ti que tú tienes que poder leer la palabra y explicarla por completo y entender todo su sentido. Uno. Dos. La iglesia, después de 2000 años todavía no le ha sacado todo el significado de la palabra, porque la palabra, dijo Jesús bien claramente, que el Espíritu Santo nos explicaría cada vez más, y nos ayudaría a profundizar cada vez más en lo que la palabra significa. Así que tranquilo. Tercer punto, hay algunos textos bíblicos que dentro de la iglesia no hay una opinión uniforme. Y te dicen, mira, hay diferentes opiniones, diferencias, así que pues básicamente estas son las opciones. Puedes creer cualquiera de ellas y como quiera estar bien porque no estamos definidos. Así que eso no es tu función. Tu función no es entender, explicar la palabra de una manera que definitivamente esto es lo que significa. Hay algunos textos que sí, que ya la iglesia pues los ha definido y ha dicho, pues mira, esto significa esto y esto ocurrió por esto y esto y esto. Y para eso, pues, como te he dicho en otras ocasiones, hay muchos recursos. Está el Nuevo Catecismo, está el video, por ejemplo, los videos en el Instituto de San Pablo, que es de Scott Hahn. Hay diferentes, hoy día en internet hay muchos y muy buenos católicos que tienen su podcast, que tienen sus canales de YouTube y que tienen muy buenas meditaciones bíblicas, son gente con muy buena educación. Así que si tú quieres corroborar, aquí tienes. Pero ¿cuál es el propósito principal de que tú leas la palabra? El que tú leas la palabra es para permitirle al Espíritu Santo tener material en mi memoria para que Él pueda hablarme en el momento adecuado. Yo leo la palabra, ahora mismo no la entiendo por completo, pero cuando voy a la iglesia, escucho un sermón o cuando estoy escuchando un video y el charlista me menciona tal o cual episodio bíblico, inmediatamente a memoria me viene, yo lo leí, me acuerdo de lo que dice, y el Espíritu Santo entonces puede ayudarte a profundizarlo. Pero si cada vez que tú escuchas la palabra para ti es chino, porque tú nunca lo has leído, tú ni sabes lo que eso significa, entonces el Espíritu Santo no te va a poder llevar a profundizar. ¿Ok? Así que tú no lees la palabra para hacer un estudio bíblico, tú lees la palabra para poder familiarizarte con ella y orar con ella. Por eso, particularmente, ¿verdad? Si tú tienes mucha dificultad con la palabra, siempre te recomendamos, léete por lo menos los 4 evangelios. Porque leerse los evangelios es como tú leer una historia, es mucho más fácil, más sencillo. Y también puedes leerte Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Son cartas. No hace falta un entendimiento muy profundo teológico para poder comprenderlas. Que el Antiguo Testamento es un poco más pesado porque es más difícil, porque hay que entender cultura y demás. Sí, cierto. Pero eso lo tomas después. Pero empieza por algo. Lo importante es que no sigamos poniendo excusas, porque con una excusa y la otra nunca la leemos. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, hay gente que se lee libros enteros, novelas enteras, larguísimas,
que ningún tipo de provecho espiritual, pero entonces no podemos leer la palabra de Dios. O sea, no hay excusa. ¿Okay? La cuarta mentira es que te dice que la resurrección no es real, que la gente no va a resucitar, que la gente pues se muere y se acabó. Gente, eso es, San Pablo decía que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Esto es tan elemental y es tan central en nuestra fe, que si no hubiese resurrección, no habría por qué ser cristiano. Así que, precisamente recordemos, aunque sea seguirnos a mucha teología, simplemente recordemos cómo los apóstoles estaban totalmente derrotados, huyendo, escondidos, totalmente descorazonados, cuando Cristo muere, y cómo precisamente algo ocurre que los transforma. Y los transforma en tal manera que comienzan a predicar con tal valor que hasta de los 12, si no contamos obviamente a Lucas, pero luego contamos a Matías, de los 12, 11 murieron mártires. ¿Ok? Así que nadie tiene una transformación así si no es porque ha vivido un evento real que lo llevó a ir de la derrota y de la tristeza y el que no sé qué ha pasado con mi vida, a una victoria, a una fe, una certeza que mueve montañas y que les daba la capacidad inclusive de hacer milagros. Así que los milagros, ¿verdad?, ocurrían. Vemos en la misma Biblia, mismo Pablo resucitando a Eutico cuando muere. Vemos a Pedro que su sombra sanaba a los enfermos. O sea, esta fe y este poder no viene de una ilusión, viene de un encuentro con el Cristo resucitado. Nosotros tenemos en nuestra, digamos, en nuestra historia actual, el manto de Turín, la Santa Sábana de Turín, que se ha estudiado y reestudiado, y cada vez que lo estudian le sacan más. Y siempre que le sacan más y más entendimiento de que Cristo realmente se levantó de esa tumba. ¿Okay? De que lo que se está reflejando en esa sábana santa no es un cadáver, es una persona en proceso de volver a la vida. Así que hay montones, ¿okay?, de evidencia de santos, de místicos, aquellos que están estigmatizados y que muestran en su propio cuerpo las marcas de Cristo resucitado. O sea, la resurrección es parte básica de nuestra fe. ¿Okay? Así que la idea de que, bueno, eso fue Cristo, pero nosotros no, o lo que sea, pues es absolutamente una mentira satánica para quitarnos la esperanza. Todos vamos a resucitar, inclusive los embusteros que están diciendo que no hay resurrección también, para la condenación, si no se arrepienten. Y nosotros, si permanecemos firmes en el amor de Cristo, para la resurrección de la vida. Pero que nosotros nos levantaremos es totalmente cierto, es una certeza de nuestra fe, que es este cuerpo mortal, este que se está poniendo viejito, este que tiene canas por donde quiera, este con sus arruguitas y sus cosas, de momento Cristo va a levantar de nuevo, totalmente joven, glorificado, que no va a morir, que no va a enfermarse nunca más y que no va a estar ya con todos estos achaques de la vejez. Así que el tuyo también. Pero aquel que se murió, que ya está hecho polvo, Dios crea de la nada. O sea, Dios no necesita nada para crear. Y esa es su palabra. ¿Okay? Cuando Dios creó el universo, lo creó de la nada. Y dijo Dios, y existió, y se acabó. Por lo tanto, no te rompas la cabeza y no dejes que el demonio te quite tu paz y tu fe analizando tonterías. Las alternativas de la gente que por ahí que te dice, no creas en la resurrección, te dice, pues cree en el reciclaje, que es la reencarnación, que no hay absolutamente ninguna evidencia de ella, pero la gente lo cree con una firmeza terrible, mucha gente, y eso sí que es una idea absurda, que tú te reciclas y ¿quién controla tu reciclaje? ¿Quién te controla que tú vuelvas a la vida? Una fuerza. ¿Y qué fuerza? Una fuerza, qué conveniente. ¿Y de dónde sale esa fuerza? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo tú sabes que existe? Pues nada, porque sí. Pero yo te puedo decir a ti que Cristo, tú puedes ver, ahí es un personaje histórico, real, que hay evidencia de su existencia y de que la iglesia es evidencia de que por 2000 años, a pesar de todas las caídas de los hombres, sigue de pie, a pesar de todos los escándalos que ha habido en este último siglo, sigue de pie. Eso es un milagro. Que los santos y los místicos están ahí para probarte de que Cristo sí existe. Pero eso no lo quiero creer. Pero te creo cualquier estupidez que cualquier zángano por ahí me dice, eso me lo creo. Claro, porque recuerden que si me creo lo de la reencarnación, me puedo creer entonces que puedo hacer lo que me da la gana porque no hay nadie que me esté juzgando. Y ese es el meollo del asunto.
La gente que quiere creer en estas cosas quiere creer así porque le da una falsa seguridad. Yo no tengo de qué preocuparme, nadie me va a juzgar. ¿Okay? No hay juicio. Puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy bueno. Que Jesucristo nunca fundó la iglesia. No. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, pero Cristo no fundó la iglesia, ¿no? ¿Quién caramba la fundó? Y quién la mantiene en existencia. Con todos los disparates que nosotros hacemos, con todas las peleas que hay entre obispos en este momento, con todos los escándalos sexuales, y esta iglesia no se cae, ¿quién tú crees que la mantiene? Es un milagro de que esté viva, de que exista todavía. Por 2000 años de ataques y ataques y ataques internos y externos. Y de todo el mundo tratando de probar que no, y no pueden probarlo porque aquí estamos. Y estamos de pie gloriosos en Cristo, victoriosos en Cristo, gloriosos. Seguimos de aquí y estaremos y veremos su venida y veremos su victoria con la ayuda de Dios, ya sea en esta vida o la otra, pero veremos todo eso. Porque Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la iglesia no se va a caer. Y aunque, como hemos dicho en otras ocasiones, ya sea que haya peleas o lo que sea, escándalos o lo que sea, la iglesia va a continuar porque Cristo se va a encargar. Cristo fundó su iglesia. Cristo era cuando Él nombra a los apóstoles, todo lo que Él hace, tenemos otra cosa que mostrar que Él es el nuevo Moisés, que esta es la nueva alianza y que establece el nuevo pueblo de Dios, y que San Pedro mismo te dice, por ejemplo, somos pueblo sacerdotal. ¿Cómo tú puedes ser pueblo sacerdotal si no hay una iglesia? ¿Cómo tú puedes ser pueblo santificado y llamado por Cristo a ser sacerdote si no hay una iglesia en que ejercer? Así que, por supuesto que Cristo fundó la iglesia. Y Cristo no es un hippie predicador que vino por ahí a decir cosas bonitas para que nos llevemos bien. Cristo vino a traer el reino de Dios. Por eso cuando Él decía, conviértase que el reino de Dios ha llegado, un reino es algo organizado, donde hay un rey, que es Él, y donde hay unos súbditos y una organización. Eso se llama la iglesia. Así que la iglesia, cuando, por ejemplo, en Juan 17, cuando Él dice todo el tiempo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, no es un deseo bonito así de que haya hermandad como cogiéndose de las manos como los hippies, sino de que haya un solo cuerpo. Pablo mismo va a decir el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, su iglesia. Por eso cuando Pablo está persiguiendo a los cristianos, que le dice Cristo, ¿por qué me persigues? Pero Él está resucitado, ¿cómo lo va a estar persiguiendo? Porque está persiguiendo a su iglesia. Así que la idea de que Jesús lo que vino fue a traer como una filosofía de vida es totalmente antibíblica. Por eso es que tienes que leer los evangelios. Yo no tengo que darte mucha explicación. Tú lees de los evangelios, te vas a dar cuenta que es una estupidez, es una mentira, y quien dice eso jamás en su vida ha tomado el evangelio en la mano. Que la iglesia no tenía jerarquía, sino que era todo el mundo ahí, pues, inspirados por el Espíritu. El que quiera se nombraba auto a sí mismo, yo soy el nuevo apóstol, el nuevo escogido. Totalmente falso. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, lo vemos en las cartas de Pablo, especialmente a Timoteo y a Tito, en que le dice, ordena sacerdotes, ordena presbíteros, no le impongan las manos a cualquier persona. Y tenemos la historia, ¿okay? Historia cristiana e historia no cristiana, que nos hablan de los obispos y los episcopos y la organización de la iglesia desde el principio. ¿Okay? De Cristo escogiendo desde el principio a 12 apóstoles, y como esos apóstoles, como lo ves en Hechos 2, tan pronto Judas está muerto, inmediatamente pues, se reúnen y dicen, vamos a escoger un sustituto porque esto hay que seguirlo en orden. Así que la historia, el testimonio de los santos padres, el evangelio, las cartas de Pablo te dicen que la iglesia siempre, desde el comienzo, ha estado organizada por episcopos y por sus diáconos, y seguían, como dice San Pablo, por ejemplo, a los apóstoles, dicen ellos, las piedras vivas. Cuando habla de sí mismo, dice, cuando yo fui a Jerusalén, me reuní con los notables, le llama él, para ver si yo estoy predicando en vano o no. En otras palabras, el mismo Pablo, que es así un poquito rebelde y que está yendo a todas partes bien dinámico, dice, yo me fui y me entrevisté con los apóstoles a ver si estoy haciendo lo correcto con la iglesia, si estoy estableciendo lo correcto. El mismo San Pablo te dice en Efesios 3:10, que el que fomenta sectas, sea maldito, sea anatema. Entonces, ¿cómo que secta? No puede haber una secta si no hay una unidad. Tú no puedes considerar a otros sectas si no es porque hay una iglesia establecida. Así que volvemos a lo mismo,
son disparates, son cosas que la gente dice que no tienen ningún tipo de fundamento. Otra dice, no, que la misa no es un sacrificio, que la misa es solamente una cena de los hijos de Dios que se reúnen para celebrar no sé qué, para danzar por ahí y tener bailecitos y entretenernos, y un coro que entonces traiga música bien chévere y que nos haga emocionarnos, y que traiga música, aunque no sea litúrgica, no importa, lo importante es que nos emocionemos, lo importante es que nos sintamos bien, porque al fin y al cabo vamos a una iglesia a buscar sentirnos bien. Y ese es el gran peligro y el gran problema de cuando Cristo dice, esa es la sangre de mi alianza, de la alianza nueva y eterna. Él establece los fundamentos de que esa Eucaristía es el sacrificio de la alianza. ¿Ok? Así que no es en hebreo. Léete la carta a los hebreos y vas a ver cómo el sumo sacerdote tiene que ofrecer sacrificios, dice la palabra. Por lo tanto, Cristo como sumo sacerdote ofrece un sacrificio según Melquisedec, utilizando pan y vino, convirtiendo pan y vino en su cuerpo y su sangre. Así que la Eucaristía no es una simple cena. Es la reunión del pueblo de Dios, primeramente, a ofrecer el sacrificio de Cristo en la cruz, a unirnos al único sacrificio redentor y capaz de salvar a la humanidad y de reparar los pecados, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Revivir una vez más esa ofrenda, así como Cristo ofreció su cuerpo en la cruz y su vida, ofrecemos una vez más a Cristo vivo y su vida en la misa al Padre. Sobre todo es eso, por eso es centrada en Dios. Y como fruto de ese amor por Dios y como fruto de esa unión en Cristo, esa comunión, cuando recibo su cuerpo y su sangre, surge en nosotros un amor, surge una comunión en Cristo, no en mis sentimientos, no en mis emociones, en Cristo. Es Cristo el que nos une. No somos nosotros los que nos unimos con nuestras buenas intenciones, ni con nuestros bailecitos, ni con nuestras dancitas, ni con las cancioncitas que nos hacen cogernos de la mano. No es eso lo que nos une. Es el amor de Dios que nos lleva a una unidad mucho más allá de lo que yo puedo amar a mi hermano. Porque no es fácil amar a mi hermano y no es fácil para el hermano amarme a mí. Así que no se trata de no es un club, y por lo tanto no es la reunión de una serie de personas que van allí a comer y ya. No. ¿Ok? La nueva alianza es perfeccionamiento de la antigua. Y en la antigua no era simplemente comernos al Cordero Pascual, era todo un sacrificio. Había que untar las puertas con sangre. O sea, había unas oraciones, había una conciencia de que esto es un paso, de que no es simplemente una cena, es mucho más. Y en la nueva alianza, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que se ofrece para nuestra salvación. Así que la atención no puede estar en nosotros. Por eso es que la misa no puede ser para yo sentirme bien, para yo que me traiga el coro, me cante cosas lindas que me hagan sentirme emocionado. Es para yo ir a decirle a Dios mi Padre, tú sabes qué, Padre mío, yo sé que Jesús, con sus méritos, es lo único que me puede hacer a mí acercarme a ti, porque yo es tanto lo que peco, es tal mi debilidad que yo por mí mismo no puedo. Pero sabes que tengo lo más precioso, tengo a tu Hijo, y vengo a unirme a Él para poder llamarte Padre. Y para llamarte a ti Padre, y el que está al lado mío te llama Padre, eso lo constituye mi hermano, y constituye tu iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Padre, a eso yo vengo a reparar por mis pecados, por los de mi hermano y los del mundo entero. Vengo a interceder, vengo a darte gracia, vengo a darte adoración, vengo a decirte que te amo, uniéndome a Cristo con los ángeles y los santos, como dicen Hebreos 13 o 12. Junto con ellos, con esa nube de testigos, vengo a adorarte, vengo a alabarte. Mi centro no son mis emociones, no es lo que yo pueda sacar de aquí, es amarte a ti. Y como tú nunca puedes ser vencido en generosidad, yo soy el que termina recibiendo bendiciones. Pero mi intención no es venir aquí a sentarme a recibir. Mi intención en la Eucaristía es venir a dar, es venir a ofrecer. Y por eso, que si el cura es alegre o no es alegre, que si es bueno, que si no es bueno, es secundario. Que si el coro tiene música preciosa o es la misma música de siempre, eso es secundario. ¿Ok? Lo primario es Cristo, es el Padre.
es el Espíritu Santo, es el culto de amor que tenemos que dar a Dios. Y lo demás cae en su sitio, porque Él se encarga de que así sea. La número 9 es una de las más comunes, que es básicamente que somos católicos de buffet. Pensamos que la fe es como un buffet en donde yo voy, yo escojo lo que me gusta y lo que me gusta lo acepto, pero hay otras cosas que yo lo lamento, yo estoy totalmente de desacuerdo y no lo voy a cumplir ni creo en ello. Yo te pregunto, cuando hablamos así, ¿de dónde sacamos? ¿Qué fundamento hay para nuestra opinión? La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tú conoces realmente cuál es la doctrina de la iglesia sobre ese punto que tú dices que tú no crees? Tú has leído, no lo que te dijo padre aquel, lo que te dijo el padre otro, o lo que te dijeron en aquel cursillo o aquel sitio, no. Tú has leído de los santos padres o del catecismo, primero que todo, cuál es la enseñanza de la iglesia sobre ese punto. Porque si tú no has leído y tú no sabes, no entiendes precisamente lo que enseña, ¿cómo te atreves a discutirlo? Segundo, si lo has leído, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Tú los puedes nombrar y numerar de una manera organizada o simplemente es un, yo no sé, yo no sé, pero yo no creo? Porque la mayor parte de gente que yo conozco no tiene un razonamiento. Te dice, bueno, la razón por la cual yo tengo esta duda es por esto y esto, no. Simplemente, porque sí, porque yo no creo, yo no sé. Eso no es así, ¿ok? Cuando tú dices en el credo, yo creo en la iglesia que es una santa católica apostólica, tú dices que tú crees en la iglesia, punto. Y lo que la iglesia enseña. Tú no estás diciendo, y yo creo en parte de la iglesia y esta parte no. Jesús le dijo a los apóstoles, enséñenle a cumplir todo lo que yo les he dicho, y el que lo escucha a ellos, me escucha a mí. Y el que no me escucha a mí, no escucha al Padre. Tan sencillo como eso. Así que no es cuestión de yo decir, esta parte sí, esta parte no, porque esta parte no me gusta, esta parte no me conviene. Porque el que pone las normas y las reglas no soy yo, y no es la iglesia, no es el Papa, no son los curas, los obispos y el Papa no hacen nada más que descubrir lo que Dios quiere que hagamos. Aceptar la revelación de Cristo. Pero no somos nosotros los que definimos nada tampoco. Si esta iglesia pudiera definir la fe sin tener que pedirle permiso a Dios, hubiéramos cambiado un montón de cosas. ¿Qué tú crees que este montón de alemanes que están buscando que bendigamos las uniones homosexuales y todo eso? ¿Qué es lo que están haciendo? Precisamente eso, sin ningún fundamento, tratar de hacer una fe a su manera. Esperemos en Dios que Dios continúe bendiciendo a esta iglesia para que permanezca firme y esos obispos y esos curas rebeldes no salgan victoriosos y el pueblo no se vaya detrás de ellos. Pero entiéndelo, esto es una fe completa, porque no es una fe en una serie de creencias, es una fe en una persona, es la persona de Jesucristo y en su revelación. Y es una relación con esa persona, y esa relación con esa persona me lleva a conocerlo, a escucharlo y a abrir mi corazón para que pueda cambiar y vivir como Él me dice. No puedo decirle a Él, yo voy a cambiar aquí, pero esto no. Yo cambio en esto, pero esto me lo tienes que dejar así. Yo no le puedo decir al Señor porque Él es el que sabe, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, no soy yo. Así que la fe católica es una fe total, ¿ok? Así que tenemos que dejarnos de las ideas de que yo creo en Dios, pero yo no tengo que ir a la iglesia, yo creo en Dios, pero yo no necesito la misa, yo creo en Dios, pero yo no creo en la confesión, yo creo en Dios, pero no creo o creo que yo puedo usar pastillas anticonceptivas lo que me dé la gana, porque eso no es nada, yo soy disque católico, pero creo en el aborto, todo eso son contradicciones y son mentiras, te estás engañando a ti mismo. Así que conoce tu fe y conoce de verdad con un corazón abierto. Y después, cuando tú la conozcas de verdad, me vas a decir si crees o no. Porque una vez tú la entiendes y una vez tú la estudias, dices, ok. Y aquello que sea todavía más difícil de entender, pues entonces lo seguimos meditando y le seguimos pidiendo a Dios que nos dé luz para entenderlo, pero no nos podemos decir por eso, yo hago lo que me dé la gana porque no lo creo. ¿Okay? Así que no haya rebeldía en nosotros, que haya la gracia de Dios, que haya la docilidad del discípulo, y que así puedas seguir creciendo en la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga mucho, 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 y que tu corazón se abra cada día más al amor de nuestro Dios. Dios te bendiga.